a los compañeros del PIT-CNT por la invitación. ¿Ustedes me están escuchando bien? Bien, gracias, Henry. Voy con un breve escenario marco, digamos, que es lo que me plantearon los compañeros para unos 10, 15 minutos de introducción. Primera cuestión que tenemos que tener claro, la importancia de este conversatorio. No vamos a sacar adelante la lucha del pueblo haitiano como una lucha aislada. La lucha del pueblo haitiano será fruto también de la lucha en conjunto de los pueblos de América Latina, de modo que el internacionalismo, el diálogo, la integración, la cooperación, la lucha conjunta no es simplemente una bandera, es una necesidad de supervivencia. Así que la conducta y el compromiso internacionalista de cada una de nuestras organizaciones tiene que asumir también la responsabilidad no solo por la lucha propia, sino por la lucha de todos los compañeros del continente. Esta es una cuestión fundamental porque lo que ha mostrado la historia reciente es que cuando algunos pueblos y países, los movimientos progresistas y de izquierda, acumulamos y avanzamos, eso fortalece la lucha de todos. Y cuando otros retroceden o se desacumula, estamos debilitando también la lucha de todos. O sea que nosotros tenemos un destino como continente. Esto es así desde hace siglos y eso no ha cambiado. Primer cuestión fundamental. Es importante tener conciencia que en este caso significa una comprensión nada más y nada menos que geopolítica. Es fundamental tener una comprensión geopolítica clara de la necesidad de la unificación de la lucha de nuestros pueblos. En segundo lugar, el marco geopolítico actual internacional es desfavorable para nosotros. Estamos en una correlación de fuerzas desfavorable. Más allá, planteo esto más allá del debate que se ha instalado en la época contemporánea sobre el supuesto declive o no de los Estados Unidos como potencia imperialista mundial. Saben los compañeros, porque he participado en otros conversatorios, que yo no me afilio fácilmente a esta visión del declive de los Estados Unidos, por lo menos como un proceso rápido. Yo creo que los Estados Unidos siguen siendo hoy por lejos la primera potencia militar y científico-técnica del mundo, siguen siendo la primera potencia económica en el sentido en que hoy está centrado el dominio de la economía, que es la financiarización del mundo. Es decir, Estados Unidos controla y sigue controlando el flujo financiero del capitalismo actual, que es el flujo que tiene el mayor poder determinante del sistema. Y en ese sentido no me afilio a los que puedan prever una decadencia o un declive rápido de los Estados Unidos. En realidad, toda la base de la comprensión que alcanzo a tener de estas cosas es que vamos a tener una lucha firme, férrea, encarnizada de los Estados Unidos por mantener su liderazgo como primera potencia imperialista mundial. Y este pensamiento es la base de todo lo que alcanzamos a razonar después sobre la situación de América Latina. Los Estados Unidos van a diferencia de otros tiempos, de la década del 70, por ejemplo, van a jugar con distintas, o ya están jugando con muy distintas estrategias en todo el continente, se han adaptado con mucha flexibilidad para influenciar el control hegemónico sobre todo el espacio continental, que lo siguen considerando claramente en términos geopolíticos su espacio trasero o su patio trasero. Naturalmente, están desarrollando grandísimas tensiones geopolíticas y militares, incluso en el sudeste asiático, en Ucrania, en Medio Oriente, con Siria, en África, todo lo que queramos. En América Latina el escenario no parece tan violento. Esto no quiere decir que Estados Unidos no esté jugando intensamente, permanentemente y sistemáticamente sus fichas y sus movimientos para apuntalar a la derecha continental, que en este momento está a la ofensiva, aprovechando la interrupción del ciclo progresista
entre los años 2014, 2015, 2016. A partir de ahí, ¿qué es lo que podemos observar? Que en algunos lados han jugado a la politización del Poder Judicial, en otros lados han jugado del Poder Judicial, en el caso de Brasil claramente. Esa estrategia del lavallato ahora se ha caído. Es bien interesante tratar de ver en Brasil por qué cuál va a ser el sustituto de la política del lavallato. El lavallato fue una política claramente orquestada, aprovechando las debilidades propias del Partido de los Trabajadores de Brasil, hay que decirlo también, para montar el bloqueo político de Lula y de todo lo que fuera el progresismo brasileño. Eso se cayó. Y me parece que tenemos que prestar una atención total a cuál será la nueva estrategia que la derecha brasileña, en combinación con el imperio norteamericano, monten en Brasil como nueva estrategia de dominación. Y cómo se moverán las alianzas de clase en el Brasil del futuro. Si la alta burguesía de San Pablo va a intentar algún acuerdo con Lula, o si por el contrario los sectores más reaccionarios del agronegocio, de las fuerzas represivas, del terratenentismo, de las transnacionales, van a optar por un nuevo bloqueo de Lula y tratar de montar una nueva candidatura de derecha post-Bolsonaro. Esto es una especie de signo de interrogación que me animo a plantearlo porque todos celebramos alborozados que Lula pueda estar habilitado nuevamente. Sin embargo, yo creo que habrá una estrategia que, si la alta burguesía de San Pablo no llega a un acuerdo para aceptarlo, van a intentar bloquearlo de una u otra manera. En Bolivia han montado un poder muy consolidado ahora, incluso después de las elecciones departamentales en el departamento de Santa Cruz. Van a tirar desde ahí contra el gobierno, tirar en sentido figurado contra el gobierno de La Paz. Van a tratar de inestabilizar el gobierno del MAS en Bolivia. Han cubierto su retaguardia con el triunfo de Lasso en el Ecuador. Van a profundizar el escenario de violencia en Colombia. Han saboteado el proceso de paz, van a tratar de linchar políticamente a Gustavo Petro, como ya lo intentaron hacer 2 veces y no pudieron, y mucho más ahora que están tratando de utilizar las fuerzas irregulares que están organizando en Colombia para tratar de generar una especie de desmembramiento territorial o de ocupación territorial de Venezuela. Hay que prestar mucha atención a esto, porque Estados Unidos está utilizando ya desde hace algunas décadas fuerzas irregulares, ya sea mercenarias, contratadas o pagadas o montadas por sus fuerzas de seguridad, para atacar a otros estados. No lo hace Estados Unidos, lo hace a través de grupos que incluso en algún momento los propios Estados Unidos calificaron de terroristas, como el caso del Estado Islámico en Medio Oriente, o en algunos movimientos ahora en el África. Entonces aquí esto es un poco, no diré que novedoso, pero que hay que prestarle atención porque es un fenómeno que puede implantarse. Utilizar fuerzas irregulares, algunas paraestatales colombianas y otras directamente particulares, montadas por fuera del Estado, financiada y operada por mercenarios y por el poder que está detrás del escenario de los Estados Unidos, para atacar a otros estados. Y este es el escenario que están montando en Colombia contra Venezuela, por lo cual la lucha electoral en Colombia no es una lucha limpia. Geopolíticamente los Estados Unidos están absolutamente interesados en que no haya progreso de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas populares en Colombia, y van a jugar ahí todo lo que puedan. El resto de los países tienen escenarios más estables. Uruguay ya lo conocemos. Chile, lamentablemente, la salida constitucional está en riesgo por la desunión de las fuerzas reformistas de la Constitución y de las fuerzas progresistas, que hoy tienen que conquistar una mayoría para la cual no han creado las garantías necesarias como consecuencia de su propia división. Vamos a observar un escenario bien interesante en el Perú.
lo que se va a tirar ahora contra el candidato de izquierda que acaba de pasar al balotaje, ahí en Perú el enfrentamiento va a ser nítido, ¿no? Izquierda y progresismo por un lado, Fujimori y la derecha, ya Vargas Llosa se apresuró, es todo un síntoma de lo que va a ocurrir, a apoyar a Keiko Fujimori, fíjense, él que fue un crítico de la dictadura del padre, o sea que allí se han partido aguas, el escenario va a ser muy importante y vamos a ver todo el despliegue mediático, ideológico, la demagogia, la mentira, la maniobra, todo lo que uno puede esperar lo vamos a ver absolutamente desplegado en el Perú en el correr de este año. De modo que lo que estoy tratando de ilustrar es un pensamiento general que me lleva, aunque los juicios individuales no son muy valiosos, pero ya que ustedes me han invitado, no tengo más remedio que expresar una convicción, me lleva a ver un escenario absolutamente inestable, incluso con escenas de inestabilidad violenta en el conjunto de América Latina en los próximos 5 años. No estamos viendo un escenario, digamos, armonioso, donde las fuerzas progresistas puedan acumular, con una paz garantizada, donde lo que va a predominar es la completa inestabilidad y nosotros tenemos que estar preparados para, primero, no caer en provocaciones, segundo, retomar unos procesos de acumulación popular muy potentes, y tercero, tratar de unificar a nivel intelectual, a nivel social, incluso a nivel de nuestras propias Fuerzas Armadas, que fue la gran falla de los gobiernos progresistas continentales, una visión geopolítica que lleve a que las Fuerzas Armadas no puedan entrar otra vez en el juego de la seguridad nacional, en la cual lo quieren hacer entrar, porque ya hoy en la mayoría de los países se está manejando el concepto de seguridad interior con el concepto de seguridad exterior como una misma cosa en varios de los países de las Fuerzas Armadas. La prueba está el golpe de Estado, el último golpe de Estado en Bolivia, etc. En fin, compañeros, un escenario inestable, con muy baja performance económica, con un empobrecimiento general de la sociedad, con una derecha, por tanto, enardecida por la crisis, y con unos Estados Unidos que están disputando la geopolítica mundial y van a pelear encarnizadamente por el control del continente latinoamericano, nos lleva a un escenario de lucha muy complejo, en el cual además tenemos que resolver las dificultades de nuestras divisiones internas porque no hemos sido capaces de consolidar procesos de unidad suficientemente fuertes de las fuerzas progresistas y de izquierda en el continente. Lamento un enfoque que augura dificultades, pero estamos acostumbrados a las dificultades. Serán 5 años de lucha muy intensa y muy importantes, pero tenemos que plantearnos los riesgos y las dificultades si es que realmente las queremos asumir y queremos superar la coyuntura de los próximos 4 o 5 años. Muchas gracias por la invitación y permanezco atento a los comentarios de todos los demás compañeros y panelistas. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por tu reflexión y este contexto que nos presentás, que sin duda en una etapa tan difícil a nivel mundial y en una etapa tan difícil de nuestra América, de nuestro país, donde la pobreza crece como yuyo, la acumulación del campo popular para poder resistir el embate del imperialismo es un factor que vamos a tener que cultivar, ¿no? Y vamos a tener que, sin duda, introducirnos en una etapa donde todos trabajemos por generar redes, como lo que pretende ser este espacio, para poder conectar las distintas organizaciones del campo popular, los distintos compañeros y compañeras que aporten a la reflexión colectiva para
para en algún momento también pasar a la acción, más allá de que estos son momentos en algunos lados de quietud, en otros están bastante activos y movilizados, más allá de la crisis sanitaria. Ejemplo de eso tuvimos en este año en Chile, y sin duda ejemplo de eso ha sido y es permanentemente la situación de Haití. Así que para contribuir desde la mirada del proceso haitiano, que es de alguna forma para lo que Roberto nos aportó con la mirada de contexto de la situación latinoamericana y del comportamiento del imperialismo yanqui, vamos a darle la palabra al queridísimo compañero Henri Boissolén, que he tenido en lo personal el honor de arrancar las actividades colectivas en todas mis responsabilidades junto a su presencia, tanto en mi querido sindicato gastronómico, cuando me tocó asumir la responsabilidad, tuve el honor de que participaran en el día de nuestro aniversario, después en la Secretaría de Derechos Humanos, también arrancamos con una actividad en la Facultad de Psicología, así que, bueno, la verdad que es un honor y un aporte enorme siempre compartir instancias con Henri para que nos deje sus palabras para poder trazar caminos de lucha, por suerte, siempre caminos de lucha. Un abrazo enorme, Henri, los dejo contigo y te escuchamos atentamente. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente, de todo corazón, agradezco la invitación, el esfuerzo, porque yo sé que esto cuesta en medio de la pandemia hacerlo, organizar una actividad de tal característica y pensando en el pueblo haitiano. Entonces, yo me atrevo a decir que el agradecimiento no es en nombre personal, sino en nombre del pueblo haitiano. Y a ti, el honor ha sido mío, porque desde la primera vez que nos hemos cruzado, yo fui con Carlos Aznares, que me llevó ahí, realmente escuché tu intervención y realmente no solamente tu intervención me agradó y me hizo ver realmente la pasta que vos tenías adentro, sino también todo el cariño brindado después por vos, su familia, etcétera. No voy a olvidar nunca esto. Entonces, soy un eterno agradecido. También a los compañeros del PIT-CNT, a Andrés, y también a los compañeros de la Comisión de Solidaridad con Haití, Mónica, etcétera, no puedo olvidar de agradecer a ellos porque también eso de hoy es fruto de su trabajo. Entonces, no es solamente que Uruguay mandó tropas, sino también he encontrado otra cosa en Uruguay. Dialécticamente tiene que ser así, las contradicciones existen. Y aprovecho también para felicitar al compañero Roberto por su intervención. Incluso me has ahorrado varias cosas, Roberto, con lo que voy a decir. Entonces me voy a referir a lo que vos dijiste en muchas partes para poder seguir adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pero a mí me tocaba hablar primero del neocolonialismo en Haití. Hablar del neocolonialismo en Haití nos obliga y me obliga a incursionar a fondo en nuestra historia. En nuestra historia hay un episodio central, que es la esclavitud. La esclavitud es un episodio central, no es fruto del azar, es un sistema organizado. Y durante siglos, Haití se ubica en el Caribe, y el Caribe es la primera frontera imperial tanto para Europa como luego para los Estados Unidos. Es importante entender que Haití comparte la misma isla con la República Dominicana y 1/3 del territorio corresponde a Haití.
el marco insular es importante también para tener esto en cuenta. Haití es una palabra indígena que significa tierra montañosa. Es una palabra de origen taíno. Los primeros habitantes eran los taínos, caribes y ahuahuacs. Fueron exterminados en menos de 50 años desde la llegada de Colón en 1492. Toda esa isla que Colón cambió de nombre, Haití, a Hispaniola, estuvo bajo dominio español hasta 1697, porque en 1697 se firmó un tratado, el Tratado de Ryswick, donde España cedió a Francia la tercera parte de la isla. Ahora, ¿por qué esta parte? Porque los franceses, porque fue una isla que fue atacada en distintos momentos por otras potencias europeas, entre las cuales Francia. Ahora, Francia había ocupado ya la isla de la Tortuga al noroeste, había incursionado en Puerto de Paz, lo que es Puerto de Paz hoy, y había llegado hasta lo que es Puerto Príncipe, etcétera, es decir, la parte oeste de la isla. Entonces, el Tratado de Ryswick consagró un hecho que ya estaba. Francia se había apoderado ya de la parte occidental. Entonces, la frontera entre Haití y República Dominicana no es otra cosa que una frontera colonial, producto de enfrentamientos intercolonialistas. Ahora, en esta, ustedes se deben acordar que en la historia, desde 1642, cuando Luis XIII ordenó, digamos, facilitó y dijo que había que traer africanos, transformar a ellos en esclavos, en esclavizados y después en negros, de 1642 hasta la abolición de la esclavitud en Francia en 1848, se calcula que Francia pasó 4 millones de personas fueron esclavizadas. 1,5 millones fueron capturados en África y 2,5 millones en las colonias. Y dura 1642 hasta 1848. Son 200 y pico de años. Ustedes se dan cuenta lo que significó esto. Ahora bien, de todas las colonias que tuvo Francia, Haití fue la colonia más próspera. Los 2/3 del comercio exterior de Francia dependían de lo que producían los esclavizados y las esclavizadas en Haití. Que no era Haití todavía, era Saint-Domingue, porque Francia en 1697 cambió el nombre de Hispaniola por Saint-Domingue. Ahora entramos en una parte que va a permitirme hablar de neocolonialismo después. Este colonialismo impuesto con la esclavitud evidentemente había desarrollado una serie de contradicciones. Una de las primeras es fundamentalmente esclavitud-libertad. Esclavitud versus libertad. Pero después hubo otras contradicciones importantes en el modo de producción establecido que entraba en contradicción con esta acumulación de riqueza que se hacía. Si lo vemos dentro del esquema marxista, había una acumulación, pero que no podían gozar de esta acumulación porque existía un freno que era el Código Negro de Colbert. El Código Negro de Colbert, entre tantas barbaridades, exigía que la colonia podía solamente comercializar sus productos con Francia. Entonces, muchísimas veces los productos se quedaban, no podían hacer, etcétera, y había una acumulación de riqueza. Entonces, muchas veces ellos pasaban por encima de esta prohibición y comercializaban con otros. De ahí va a surgir una primera contradicción entre las clases dominantes y la metrópoli, o las clases dominantes de la colonia.
De ahí también va a surgir la idea de la autonomía. Ellos querían la autonomía con respecto a Francia porque estaban trabajando ahí, estaban explotando, son ellos que estaban, sin embargo, tenían que mandar casi todo a Francia, comercializar con Francia, etcétera, etcétera. También en el seno de esta sociedad había surgido un grupo social importante, no en cantidad, pero también en rol social, que son los famosos affranchis, mal llamados mulatos en la jerga colonialista y racista, porque mulato viene de mula. Entonces eran hijos de los colonos con las esclavizadas. Ese grupo social tenía derechos económicos y no derechos políticos. Entonces ellos luchaban para obtener sus derechos políticos, pero no le interesaba lo que pasaba con los esclavizados. Y dentro de los esclavizados, habían dos grandes divisiones. Una primera gran división era los esclavizados de campo y los esclavizados domésticos. Los que sufrían el mayor rigor del sistema esclavista eran los esclavizados de campo. Pero también había otra división entre los esclavizados llamados bozales, los que recién llegaban, y los esclavizados criollos, los nacidos en la isla. Dessalines, por ejemplo, el líder de nuestra revolución, es un esclavizado criollo. Ustedes se deben haber dado cuenta que no dije esclavo, sino siempre dije esclavizado, porque nadie elige ser esclavo. Fue una acción de fuerza. El proyecto revolucionario que triunfó en 1804 al final fue el proyecto de los esclavizados criollos. Los esclavizados bozales tenían otro proyecto. Algún día, si ustedes quieren, podemos entrar en el tema, pero no es esto. Yo quería configurar esto para decir que la revolución haitiana pudo resolver algunas contradicciones del sistema esclavista, pero no todas. Pudo resolver el tema esclavitud-libertad. Pero hay otras contradicciones que van a seguir existiendo, por ejemplo, en materia económica. Las principales producciones de los esclavizados eran, primero, plantaciones de cacao, de caña de azúcar, etcétera, pero después el café iba a tener un auge extraordinario y que va a trasladar la base productiva del país de las llanuras a las montañas, porque en las montañas parecía que el café se producía mejor, más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, al terminar la revolución haitiana, al concluir, al triunfar la revolución, la mayor cantidad de la población se encontraba en las montañas, en lo que llaman los campesinos haitianos. Y todo el siglo XIX va a ser marcado en Haití por luchas campesinas de reivindicación de tierras, etcétera, etcétera, ¿no? La revolta de Goma, de Acao, etcétera. Recién en el siglo XX, al cambiar la estructura económica del país, sobre todo por la intervención norteamericana, que va a estructurar el país desde 1915 hasta 1934, en una verdadera neocolonia de ellos, ahí cambia el escenario, muchos abandonan el campo porque se habían empobrecido y llegaban a las ciudades, fundamentalmente a Puerto Príncipe, la capital. Y ahí asignaron a Haití un rol en la División Internacional del Trabajo, que no es otra cosa que productor de mano de obra más barata. Entonces, tenemos una economía a principio agrícola y raquítica y un desarrollo industrial raquítico, un desarrollo del sistema capitalista raquítico. Entonces, cuando en 1806 asesinaron a Dessalines, no solamente asesinaron a Dessalines, ese magnicidio corresponde no solamente a que Dessalines quiso una reforma agraria en sentido revolucionario, desde una distribución igualitaria de las tierras,
Lo que los affranchis que habían participado en la guerra de la independencia no querían, porque ellos querían recuperar y tener posesión de los bienes que tenían sus padres. Entonces, ahí la revolución no pudo resolver esta contradicción. Incluso el Pétion, que se admira en Latinoamérica, pero nosotros tenemos mucha cuenta que resolver y debatir con Pétion, Boyer, Christophe, etc. Pétion es hijo, o fue hijo, de un colono francés muy rico llamado Pascal Sabès, con una affranchi que estaba libre. Pétion estudió en la Academia Militar de Francia. Volvió a Haití en 1798 hasta 99 y participó al lado del líder de los affranchis contra Toussaint, el precursor de nuestra independencia. Y él fue derrotado en la ciudad de Jacmel por Dessalines y tuvo que ir de vuelta a Francia. Y volvió con las tropas de Napoleón en 1802 con la intención de restaurar la esclavitud. Pero cuando se dio cuenta que la esclavitud no iba a servir a ellos, etcétera, se unió a Dessalines. Pero eso no significó la resolución de las demás contradicciones que existían antes. Entonces, hay una contrarrevolución que triunfó en 1806 con el asesinato de Dessalines. El país se dividió en dos, Christophe en el norte y Pétion en el sur y en el oeste. Pétion muere en 1818 y Christophe se suicidó en 1820. El país se unifica con Boyer, con el presidente Boyer, que es el mayor traidor que la revolución haitiana tuvo. Ahí arranca el neocolonialismo en Haití. Boyer fue el que aceptó pagar a Francia una deuda externa, una deuda de 150 millones de franco oro, bajaron después a 90 millones. Hoy eso equivale a más de 23.000, 24.000 millones de dólares. Haití tomó más de 100 años para pagar esto. Es una base explicativa del gran empobrecimiento de Haití hoy. Ustedes saben lo que significa una deuda externa. Como dijo el comandante Castro en una intervención, es la primera deuda externa de un país del tercer mundo. Entonces, esta base estructural. Ahora, ¿por qué hago hincapié en la esclavitud para entender el neocolonialismo que sigue existiendo? Porque yo dije que la esclavitud no es un sistema que se impuso por azar o casual. Las cadenas no estaban solamente en los pies y en las manos, sino en la mente y en el corazón también. Incluso durante el proceso revolucionario, la última fase de la guerra de 1791 a 1804, habían esclavizados y esclavizadas que preferían huir de la isla con sus amos. Fueron a Cuba, fueron a la parte este, porque entendían normal. Porque la revolución haitiana, ¿cuál es el gran aporte? El gran aporte fue la primera piedra fundamental en el planteo decolonial, porque fue un desafío a la modernidad. Destruyó varios mitos, el mito de las razas, una raza superior, porque fueron derrotados en el campo de batalla y de las ideas. Eso es un gran aporte de la revolución haitiana. El otro gran aporte de la revolución haitiana fue también el internacionalismo y una revolución anticolonialista. De ahí va a surgir el primer antagonismo entre Haití y los Estados Unidos, parte de ahí. Haití es una nación creada por esclavizados y esclavizadas. En cambio, Estados Unidos fue una nación creada por propietarios de esclavizados y esclavizadas. Entonces, no es hoy. Es histórico esto. Entonces, no hay forma de entendernos. Incluso, fíjense, Haití se independizó en 1804. Ellos reconocieron nuestra independencia en 1865, después de la Guerra de Secesión. Entonces, no es casual que Estados Unidos oprima a Haití, lo destruye, lo trata de destruir. Porque es un desafío a lo que ellos creen, a los paradigmas de la modernidad. Haití es esto.
Y Haití tiene elementos contrahegemónicos, que es el creol, que es el vodú, la religión popular y el idioma nuestro, que son elementos fundamentales que contribuyeron al triunfo de la revolución en 1803-1804. Ahora sí, me habían silenciado, debe ser que yo terminé, ¿no? Porque Bueno. era otra persona. No, debe ser que estoy diciendo tantas macanas, me han cerrado, debe ser. Eso es. Bueno, disculpen. No, el imperio muchas veces juntas y intervenir. Bueno, solución. sí, yo entiendo, eso ocurre. Bueno, escucharon lo último, que dije que el primer antagonismo entre nosotros, toda esa cosa, nación creada por esclavizados y esclavizadas, y Estados Unidos, una nación creada por propietarios de esclavizados. Y que ellos reconocieron nuestra independencia recién en 1865, después de la Guerra de Secesión. Ahora bien, esas estructuras de neocoloniales, para poder mantenerse, no necesitan solamente, porque ustedes saben, para que un sistema pueda existir, necesita producir y reproducir las condiciones de su existencia. Pero no es solamente en materia económica, sino hay clases sociales que vienen con esta mentalidad colonial, que creen, por ejemplo, que hablar francés es mejor que hablar creol, que creen en la especie de pirámide de pigmentación de la piel. Existe eso allá. Entonces, esta dominación también hay que verlo acá. Pero como el pueblo haitiano pudo desarrollar esta gran lucha, hay una resiliencia, hay un acervo histórico que es fundamental, y el pueblo haitiano sabe que la revolución quedó trunca, sabe que la revolución, hubo una contrarrevolución en 1806 y que hay que retomar. No es casual que en este momento, o hace algunos años, la figura de Dessalines recobra fuerza, como la figura de Bolívar cobró fuerza con Chávez. La figura de Dessalines, incluso hay un partido que se llama Petit Dessalines. Moïse Jean Charles fue varias veces al Uruguay. Varios de nosotros, si usted da cuenta, la foto de perfil de mi teléfono no soy yo, es Dessalines, ¿no? Entonces, Dessalines no es casual que lo puse también, no es casual que algunos lo hicieron, algunos investigadores, docentes universitarios, en movimientos sociales recuperan la figura de Dessalines, porque la figura de Dessalines significa todo un bagaje de lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo. El neocolonialismo recurrió a no solamente una ocupación directa, desde 1915 hasta 1934, sino en imponer gobiernos, en escribir constituciones para nosotros, en armar golpes de Estado, en fabricar elecciones, en manipular elecciones. La MINUSTA no es otra cosa que un instrumento inventado, un engendro inventado por los Estados Unidos para poder mantener el statu quo neocolonial, para seguir sacando nuestras riquezas, porque la colonia es esto. No es que te van a colonizar porque sí, te van a colonizar para sacarte algo. Pero en el tema nuestro hay otro componente que es fundamental, es el tema de que hicimos triza a varios paradigmas. Repito, el tema de la superioridad de la superior raza blanca. Ustedes saben muy bien que las razas científicamente no existen, existe la raza humana, al sumo hay grupos étnicos. El color de la piel responde a otra cosa. Bueno, y el monogenismo es la teoría más importante que hay en este momento, donde el hombre nació en África. No el poligenismo, que el hombre nació al mismo tiempo en todo lado. No es cierto esto. Se ha demostrado. Entonces, hoy por hoy hay un combate
hay una lucha, no solamente en el plano político, no solamente en el plano económico, sino también en el plano cultural. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la señora Sisson, como el comportamiento, la embajadora norteamericana, como el comportamiento de la señora Volviste a callar tu micrófono, Rey. Otra vez, me han callado. Bueno, el comportamiento de la señora Sisson, embajadora norteamericana, y de la señora Lalim, jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, no es otra cosa que un comportamiento de procónsules. Como en la época colonial, cuando Francia mandaba a los cónsules para proponer orden. Y ellos han formado una especie de gobierno supremo denominado COGRUP, que ustedes han escuchado hablar, que no es otra cosa que una asociación de embajadores de Norteamérica, de Francia, Canadá, España, y representantes de la OEA, la ONU, etc. En el caso de Haití, el verdadero gobierno es el COGRUP, es el que dicta. Y les voy a dar un ejemplo simple hoy, de hoy. Ahora aparecen representantes de Jovenel para decir que el proyecto de reforma constitucional no va. ¿Por qué? Porque hace 3 días la señora Lalim dijo no hay condiciones para esto, no es un proyecto inclusivo, etcétera, etcétera. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Es decir, cuando se formó el G9, los grupos bandidos, ¿quién dio la bendición a eso? Fue la señora Lalim. Dijo que eso está bien, ¿no? Porque se va a poder hablar con uno en vez de tener 10 grupos armados, 100 grupos armados. Bueno, la Federación de Grupos de Bandidos recibió, digamos, el sacramento importante de ellos, la bendición de ellos, ¿no? Entonces, uno sabe que Estados Unidos en Haití, si Jovenel hoy por hoy, si no tuviera el apoyo norteamericano y el terrorismo de Estado que él ha desarrollado, sería difícil hoy contar con la presencia de Jovenel, que ha usurpado un poder que se ha terminado desde el 7 de febrero de 2021. La Constitución no está clara con respecto a esto. El artículo 134-2 está, incluso el mismo artículo que él utilizó en el 2020 para decretar la caducidad del Parlamento haitiano. Entonces estamos en presencia de una dictadura que sirve esos intereses neocoloniales. Jovenel recibe órdenes directamente de esta gente, y esta gente recibe directivas de Washington o de sus países, de las metrópolis. Por eso hablamos de nuevo colonialismo, nuevo. Por eso hablamos de neocolonialismo. Por eso es importante volver a nuestra historia, desarrollar los principios que desarrollaron en la guerra de la independencia, porque el objetivo no es solamente sacar a Jovenel, sino recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. Y en esto, por eso digo, me voy a apoyar con Conde, porque Conde dijo una cosa muy importante al principio, dentro de todo lo importante que dijo, algo que hoy hay que aplicar en Haití. No se puede ver una lucha de manera aislada. La victoria de uno favorece a todos y la derrota de uno también golpea a todos. Entonces hay que unirnos, hay que luchar, por supuesto, cada uno con sus características. Las etapas históricas no son iguales, pero los enemigos son iguales. Los objetivos también tienen que ser iguales. Entonces, hablar del colonialismo en Haití, del neocolonialismo, implica esto. Implica también ver el esquema, la psiquis
de muchos. Cuando uno ve a Martelli, el expresidente de estúpido, eso, perdón la expresión, porque cada vez que yo nombro a este hombre, la palabra que me viene enseguida es estúpido, ¿no? Porque hay un combo. Cuando la mediocridad se une al odio, es un combo peor que la bomba atómica. Entonces, este hombre, como incluso un partido que se llama Partido Haitiano de Cabezas Rapadas, PHTK, y parecen esquizofrénicos. Mezclan francés con creol en la sigla. Porque ellos dicen PHTK. Si es en creol, tenía que ser PATK. Porque haïtien en creol es con A, no tiene H. Sin embargo, haïtien en francés sí tiene H. Y Tepcalé sería en francés con C, ellos lo proponen con K. Eso es hasta la mediocridad de elegir un nombre que no significa nada, ¿entendés? Pero también esto. Entonces ellos encontraron en esta gente, como en la época colonial, encontraban en los affranchis y en algunos esclavizados que decían sí a todos, que entendían natural la dominación, ellos encontraron en esa gente, en esos sectores, en ese sector, para cumplir el mismo rol que antes. No es otra cosa. Hay que entender el PHTK como instrumento para poder intentar mantener la dominación neocolonial. Yo paro acá con el neocolonialismo, creo que me